Nosotros, de hecho, ya antes de que existiera el protocolo que salió en julio de 2002, pues ya hacía un par de años que ya éramos conscientes de que teníamos familias practicantes en Cataluña, porque bueno, los procesos migratorios habían llevado hasta aquí a familias de etnia practicante, y ya con otros departamentos bueno, y con la administración estábamos, sobre todo con salud, con educación, estábamos trabajando casos, sobre todo de niñas que bueno, las familias, aprovechando viajes de vacaciones, se las llevaban para allá y las mutilaban. Están los centros docentes, está sanidad, está servicios sociales, está también los servicios de atención a la infancia, están los cuerpos de seguridad, pero también las asociaciones que luchan contra la mutilación desde Cataluña. Hay un momento en que Cataluña, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de las comarcas gironines, que es donde nosotros estamos trabajando, vemos la necesidad de ordenar el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos trabajando desde la policía, desde los servicios sociales, desde sanidad, desde educación, pero era necesario tener un documento impreso donde todos los profesionales tuviéramos claro cómo debíamos trabajar en función de que hiciéramos sensibilización, en función de que tuviéramos casos de consumación o casos de riesgo. Entonces lo que hacemos es poner en papel escrito el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y por tanto pues, es ordenar el trabajo. Antes de que tuviéramos el protocolo, por tanto antes del 2002, en muchas ocasiones habíamos hecho trabajo de campo, que era visitar los domicilios de familias que tenían previsto un viaje al país de origen, y entonces se iba allí a hacer una especie de negociación, ¿no? Esto, a partir de que ya tenemos el protocolo y por tanto se ordena el trabajo. Este es un trabajo que ya están haciendo los servicios sociales, o se hace también desde las consultas médicas, y por tanto nuestro trabajo es de continuar siendo igualmente importante, pero sobre todo es en casos de consumación, pues la redacción del atestado y pasar el atestado, en este caso, al juzgado, o en casos de riesgo, trabajar con el resto de operadores que estamos trabajando en este tema para ver si realmente es una situación de riesgo o no lo es, y entonces recabar toda la información para poderla también poner a disposición del juez si es el caso. Entonces nosotros trabajamos tanto en situaciones de riesgo, en casos de consumación, pero también en casos de sensibilización y prevención, porque desde los Mossos d'Esquadra estamos haciendo charlas informativas y muchas veces tenemos oportunidad de hablar con colectivo practicante, y esto pues evidentemente lo aprovechamos y intentamos también sumar en esta parte, aunque también lo estén haciendo otros estamentos. A ver, al principio prácticamente todas las familias eran practicantes, y casi en el momento en que estas niñas abandonaban el país te podías encontrar en una situación de riesgo. En estos momentos no, hay muchas familias que ya han abandonado la práctica por propia convicción o porque saben que es un delito, y por tanto pues también pues, bueno, han tomado la decisión de no mutilar, ¿no? Claro, para nosotros, por ejemplo, situaciones de riesgo es cuando tenemos niñas mayores mutiladas, o con familias que quizá han llegado hace poquito tiempo de distintos países del África y que bueno, quizá no se ha hecho aún este trabajo de prevención. Lo que es necesario es, cuando tú tienes una familia practicante donde la madre está mutilada, conseguir obtener esta información y saber que tienes que trabajar con esta familia. Pues a nivel policial pues tendríamos tres situaciones de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. El riesgo bajo y medio es cuando podemos trabajar con el resto de operadores para terminar de recabar información y ver realmente si lo que pensamos realmente es, o finalmente hablando con la familia, pues realmente es una familia que ha abandonado la práctica o que ha realizado otros viajes y que ya no ha mutilado esas niñas. O riesgo alto, que es cuando no tenemos esta información positiva y además tenemos un viaje a la vista, quiero decir, al cabo de muy poquitos días o pocos meses hay un viaje. Entonces es muy importante que ya se tomen las medidas, bueno, que se informe al juez para que se determina adoptar medidas cautelares, ¿no? Para nosotros también es importante en las visitas que se hacen, porque un papel muy importante en el trabajo para la prevención de la mutilación es el papel de sanidad, ¿no? Los profesionales de la sanidad pública pues son los que tienen que informar y tienen que hablar con el padre, con la madre. Entonces, ante esta situación hay un documento que, bueno, que los padres se pueden comprometer a
a que esta niña, pues, aunque viaje, no va a ser mutilada, entonces pues, a veces ya los padres no quieren firmar este documento, o aunque lo quieran firmar, pues la actitud no acompaña a la firma, ¿no? Entonces en estos casos ya nos activan y nosotros lo ponemos en conocimiento del juzgado. Ya es el juez el que, en base a toda la información que le proporcionamos, no solo a la policía, sino a veces informes que llegan de distintos ámbitos, pues tendrá que analizar la situación y tomar una decisión. Si hay un viaje previsto, pues si va a dejar que estas niñas viajen, o va a hablar con los padres y van a llegar pues a un acuerdo, o no va a tomar ninguna medida porque realmente considera que no hay riesgo. Hace medio año tuvimos el caso de una mujer con varios hijos, pero de entre ellos 3 eran niñas, y que por cuestiones económicas, debido a la crisis, pues bueno, tenía previsto volver al país de origen, pero también en el marco del protocolo trabajamos el caso y ella ya nos confirmó que en caso de que viajara no tenía posibilidades de proteger a las niñas, porque allí ella no tenía el poder para poder protegerlas. Entonces, pues bueno, se trabajó con los servicios sociales y a fecha de hoy esta mujer está aquí con las niñas y por tanto estas niñas no están mutiladas, pero es que además ya nos dijo que muy probablemente la hija mayor no solo iba a ser mutilada, sino también que la obligarían a casarse. Por tanto, bueno, que hay casos de estos que trabajamos casi in extremis, porque la mujer se iba, pero bueno, entran dentro del protocolo, los vemos, los estudiamos. Y bueno, en este caso la mujer no era practicante o no era partidaria de la mutilación, pero sí que sabía que si volvía al poblado, pues allí ella no tendría el poder para protegerlas, y nos lo participó, y bueno, y se pudo trabajar para que se pudiera quedar aquí con estas niñas. A ver, a nivel policial lo que sí disponemos es de que a principios de los 90 pues había información que nos podía confirmar que habían habido mutilaciones, pero en estos últimos años la información, no hemos trabajado en ningún caso directo de una mutilación que se haya producido en el territorio catalán. Entonces, cuando hay casos de consumación, pues lo que hacemos es poner a disposición esta información al juez, y él ya, a partir del médico forense, pues ya determinará en qué momento se ha realizado, si se ha realizado en el marco de un viaje o se ha hecho en Cataluña. Pero casuística que nosotros a nivel de investigación policial hayamos estado trabajando, pues no lo tenemos. A ver, nuestro Código Penal hace una modificación en el 2003 e incorpora la práctica de la mutilación como un delito específico. Pero sí que es cierto que, aunque estuviera en el Código Penal, todos aquellos casos que ocurrieran fuera del territorio español, la jurisdicción española no era competente. Entonces, para salvar este vacío, ¿no?, pues en el 2005 se modifica la Ley del Poder Judicial, y a partir de entonces la jurisdicción española es competente ante el delito de mutilación, se haya producido dentro de nuestras fronteras o fuera de nuestras fronteras. Los cambios legales que hemos tenido en Cataluña en los últimos años, bueno, de hecho en España, pensamos que han sumado al trabajo que estábamos haciendo ya desde la prevención y en el marco del protocolo, porque hubo unos años en que las familias, pues bueno, se concienció, se sensibilizó, se hizo muchas charlas, bueno, se dio a conocer la importancia de reflexionar sobre esta práctica, y el hecho de que el Código Penal cambiara y lo reconociera como un delito específico, eso sumó a que las familias pues entendieran que esta práctica no era permitida en España de forma contundente. Y el hecho de que en el 2005, por tanto al cabo de unos años, tampoco se pudiera hacer fuera de nuestras fronteras, lo que hace es, de alguna forma, estas familias que están aquí están reflexionando alrededor de la tradición, tanto si las niñas están aquí como si las niñas están en los países de origen. Entonces, de una forma, desde España estamos contribuyendo para que esa práctica se erradique a nivel mundial, ¿no? A ver, a lo largo de estos años, cuando hemos trabajado con las familias, sabemos de la influencia que tienen las familias que residen en los países de origen, ¿no? Y esto es una dificultad, porque a veces pues la madre quizá no
no es partidaria de esta mutilación, o quizá pues ya ha comprendido que realmente es que no conviene para la salud de su hija, aparte de estar prohibido legalmente, entonces ya no lo haría, y quizá el padre tampoco, pero tienen la presión del grupo al que le deben obediencia, ¿no? Entonces esto es un hándicap, pero también es cierto que cuando las familias las tienes ya, bueno, pues hay familias que han hecho este paso, también influyen en los países de origen. Por tanto, esta valoración positiva no solo de las niñas que están aquí, sino las niñas que están en esos países emisores de inmigración que vienen hacia acá, ha sido un positivo. Y en todo caso, lo que tenemos que ir trasladando entre todos es que los derechos humanos están sobre cualquier cultura o práctica que sea contraria, o tradición que sea contraria a estos derechos humanos. De hecho, cuando nosotros trabajamos con las comunidades en el ámbito de reuniones informativas y que hacemos charlas y tal, nos reciben muy bien a los Mossos d'Esquadra. Ahora actualmente podemos trabajar directamente el tema de la mutilación, sobre todo con los grupos de mujeres, también con los de hombres, pero quizá lo hemos hecho más con grupos de mujeres. Eso sí, vamos para atrás en el tiempo, al principio era un tema tabú. Es uno de los, bueno, yo creo que de las barreras que hemos conseguido a nivel de Cataluña pues superar, porque cuando empezamos a trabajar ante situaciones de riesgo o de consumación, las familias eran muy reticentes a hablar del tema, y entre marido y mujer eran temas que no se trataban ni entre las mismas mujeres. Entonces, en el ámbito de la sensibilización, de la información, trabajarlo con familias así desde un ámbito pedagógico, pues una muy buena recepción y ningún problema. Evidentemente, cuando hay casos ya de riesgo o de consumación, bueno, de todas formas, cuando llegan a la policía, como hay este protocolo y primero van a tratar la situación con los servicios sociales o con la pediatra, entonces cuando llegan a nosotros, de todas formas ya estarán acostumbrados, quiero decir que ya habrán tratado el tema y sabrán por qué están ante nosotros. Evidentemente, cuando estás con el uniforme, pues saben que la situación va de verdad, y que por tanto si esa información pues llega al juez, es el que podrá tomar medidas, ¿no? No es una situación fácil, pero pienso que lo que tenemos que hacer, por esta misma razón, y lo que es muy importante, evitar los casos, y que por tanto ya haciendo todo el trabajo de prevención, que consigamos que estas familias no solo conozcan el marco legal, sino que se haya hecho una buena formación para que abandonen esta práctica de forma definitiva al margen de la ley, y por tanto ya no tengan que encontrarse en situaciones de tensión y muy dificultosas, porque está claro que estas familias no quieren hacer daño a sus hijas. Es una tradición ancestral que para nosotros, pues, bueno, ahora ya no es tan desconocida, pero sí que nos sorprende mucho, pero para estas familias es lo que han vivido a lo largo de toda su vida, y por tanto sí que hay que poner herramientas para que la puedan abandonar y que en beneficio de estas niñas, que de hecho muchas familias ya lo hacen, ¿no? Bueno, desde una perspectiva histórica, pues la valoración es muy positiva, porque bueno, pues tenemos un protocolo, todos los profesionales sabemos cómo tenemos que trabajar, no hay dudas ante posibles situaciones de lo que nos podamos encontrar. Las leyes también acompañan, por tanto lo tenemos todo a favor para tarde o temprano conseguir una erradicación de la práctica. Muchas familias han abandonado la tradición, hay muchas asociaciones que hace mucho tiempo que son activistas y que están luchando para que estas situaciones no se produzcan, pero bueno, también yo siempre miro lo que queda aún por conseguir, ¿no? Entonces, pues aún mientras continúan habiendo casos de niñas que son mutiladas, no podemos tampoco pues ni bajar la guardia ni sentirnos del todo satisfechos. Tenemos que seguir trabajando, buscando coordinación, ser contundentes también, porque si hay casos de mutilación pues, y se localizan, pues hay que actuar contra los que las han facilitado o las han producido, y por tanto una valoración positiva, pero queda caminito para recorrer.
Bueno, pues en una ocasión, una de esas charlas que hacemos los Mossos d'Esquadra, pues bueno, yo estaba dando una de esas charlas, no hablé directamente del tema de la mutilación hasta la parte final de la exposición, por tanto era violencia de género, bueno, problemáticas que les podían afectar como colectivo, pero al final la traté, ¿no? Y siempre me preguntaba a ver si el hecho de hablar durante 5 minutos sobre la mutilación y explicar, pues bueno, que yo como mujer pues no estaba mutilada, que había tenido hijos y que manipulaba los alimentos, no se estropeaban y por tanto de alguna forma desmontar, ¿no?, lo que justifica la práctica, pues siempre me pregunté a ver si realmente era útil y con esa pequeña exposición de una mujer en uniforme se tenía, pues bueno, si realmente era efectiva, ¿no? Y bueno, al cabo de un tiempo, no sé, pasó quizá 1 año y medio y trabajando en un caso en el marco del protocolo, donde trabajamos distintos profesionales, tuve contacto con una mujer y bueno, la sorpresa es que esta mujer tenía clarísimo que no iba a mutilar a la niña pequeña, la hija pequeña, la mayoría lo estaba, pero es que además ella tenía todo el discurso muy bien aprendido porque había hablado ya con la familia en el país de origen, había hablado con su marido y la vimos tan convencida de no practicar la mutilación que nos sorprendió. Y ella en un momento determinado nos dijo, sí, es que en una ocasión oía a una mujer policía hablando de este tema y cuando salí de la charla pensé, tengo que hablar con mi marido y decirle que esto no lo podemos seguir haciendo porque esto es malo para la salud de la niña, ¿no? Y a partir de allí pues había tenido tiempo suficiente para trabajarlo a nivel de grupo, ¿no?, de familia y de grupo, y pues ya tenía las garantías ella, y también lo tuvimos nosotros, para que esta mutilación no se produjera. Tenemos que tener como objetivo la erradicación de la mutilación. No es reducir la mutilación, es erradicarla. Y pienso que lo tenemos todo a nuestras manos para poderlo conseguir. Tenemos unas leyes que nos respaldan, tenemos un protocolo donde todos los departamentos o los distintos profesionales que tienen que trabajar para luchar contra esta mutilación saben perfectamente cómo deben de trabajar en los 3 ámbitos de prevención en casos de riesgo y de consumación. Tenemos a unas asociaciones que llevan muchos años trabajando en Cataluña de forma, bueno, grandes activistas y muchas familias que ya han abandonado esta práctica y que además lo han valorado en positivo, porque hay muchas familias que el hecho de tener este documento que se hace en las consultas pediátricas, muchas de estas familias cuando llegan al país lo muestran y esto les permite, pues bueno, defender su postura, ¿no? Y no es enfrentarse a estos padres a los cuales debe desobediencia o esos hermanos mayores. Bueno, quiero decir que lo tenemos todo para conseguir esta erradicación y que por tanto lo que es importante es que los distintos profesionales pues estemos al 100% para que en breve podamos declarar que en Cataluña no se producen casos de mutilación y que las familias y las comunidades que están residiendo aquí han abandonado la práctica. Creo que este tiene que ser el objetivo y que está a nuestro alcance.